El Espíritu Santo está interesado por estos días que pongamos atención no solamente una vez, todos los días, pero me refiero a que siempre nos va a hablar de lo mismo. No es un capricho, no es una idea personal. Mientras estábamos orando, ya tenía más o menos un título para el mensaje que surgió ahora y tiene que ver con la misma idea que el Espíritu Santo, que la palabra y todo lo que tenga que ver con Dios me pone en la mente para que lo dé. Todo se basa más o menos en lo mismo, y es en que nosotros mismos somos los únicos y absolutos responsables de nuestro progreso y nuestro retraso. Y el título para el mensaje, si hay que ponerle título, es Depende únicamente de mí. Depende únicamente de mí. Y yo cuando pensé ese título digo, sí, pero ¿qué depende? Absolutamente todo. Todo absolutamente depende de mí. ¿Por qué? Porque cuando decimos que hemos nacido en pecado, porque no conocemos a Cristo cuando nacemos carnalmente y tenemos que entregarnos y aceptar a Cristo, si nosotros no aceptamos a Cristo siendo mayores, vamos a ser responsables de o no aceptarlo o de aceptarlo. Vamos a ser responsables de que nos vaya bien o si nos va mal por no aceptar a Cristo. Entonces, siempre vamos a ser nosotros responsables de nuestra vida, por el simple hecho de que Dios nos ha diseñado y nos ha creado de una manera en la que, por ser un espíritu de dominio propio, prácticamente está todo dicho. Decidimos si queremos o no queremos, si queremos progresar, si nos queremos quedar quietos, si queremos retrasarnos. Hay gente que decide suicidarse, quitarse la vida, hay gente que decide estar quieto durante toda su vida, como si fuera una especie de estado vegetativo. Hay gente que se conforma con tener solamente el día a día, pasar el día a día y después se verá. Y hay gente que está dispuesta, por encima de todas las posibilidades que tenga, muchas o pocas, a progresar. Gente que no le importa si no tiene los recursos, quiere progresar y busca la vuelta y busca la vuelta. Por eso muchas veces cuando hablamos de la palabra con gente nueva, le preguntamos, ¿estás seguro que querés el cambio? ¿Hasta qué punto estás seguro de querer el cambio? Bueno, si una persona dice, como sea, pero yo quiero mi cambio, quiero vivir mejor, perfecto. Bueno, el estilo de vida, el estilo de la palabra de Dios, que es un estilo de vida, el mejor estilo de vida, tiene sus requisitos, tiene sus reglas. No es que hay mínimas y máximas, hay reglas. Y dentro de las reglas que tiene la palabra están obviamente los que nosotros conocemos como mandamientos, que no son a manera de amenaza, de órdenes, son instrucciones. Y las instrucciones uno las toma o no las toma. De ahí el famoso libre albedrío o espíritu de dominio propio. Nosotros elegimos o no elegimos. Siempre, absolutamente siempre, va a depender de cada uno de nosotros. Y en todo tiempo, ha quedado demostrado que en el antepasado, en no hace mucho tiempo atrás, y aún en el futuro, va a seguir siendo de la misma manera. Porque yo me buscaba un par de palabras que tengan que ver con eso, y el Espíritu Santo rápidamente me llevó a Josué 1:8, para ir y poder explicarlo de manera práctica. Lo más fácil es poner un ejemplo muy conocido. En el libro de Josué, capítulo 1, el verso, yo les dije el 8 solamente, pero dice, vamos a leer desde el 1, y si podemos leemos todo el capítulo 1. El verso, quise decir, del capítulo 1, verso 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor,
que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo ese pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar a donde se pone el sol. Siempre vuestro territorio. Será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente, dice, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice en el primer trayecto que leemos de 3 trayectos, de 3 demostraciones que vamos a leer, da claramente 2 tipos de situaciones que se dan en una misma. Por un lado es, Dios dice lo que va a hacer, que hoy sería, la palabra se va a manifestar, pero ¿cuándo se va a manifestar eso? ¿Cuándo va a lograr el hombre tener? En este caso dice, te daré, le está dando ejemplos que le va a dar tierra, ¿desde dónde hasta dónde? Pero sí que, pero ¿por qué le daría esa tierra? ¿Qué es lo que debería hacer Josué? Dice el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra, de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Es claro el mensaje de Dios, en este caso con Josué. Es muy claro. Dice por un momento, por un lado dice, te voy a dar, voy a hacer, te voy a dar, te voy a llenar y te voy a galardonar, y dice, de muchas maneras dice, todo lo que va a hacer. Pero para ese hacer de Dios, antes tiene que haber un hacer mío. Eso, si ponen atención ahí, hay algo que es muy sutil y que tal vez muchas veces se ha dejado pasar de alto. El que, si sabemos que la palabra funciona por siembra y cosecha, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo creado por Dios funciona como siembra y cosecha, con ese sistema. Para lograr tener, primero hay que dar. Entonces, ¿Dios qué dice? Yo te voy a dar esto y esto y esto y esto. Y después le empieza a dar a entender. Y encima le recalca primero, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te va a poder decir que no, nadie te va a poder frenar, nadie es nadie para Dios. Y después le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. Ahí tendría que caber una pregunta. ¿Y para qué me tendría que esforzar yo? Si Dios me dice que me va a dar, pero Dios sigue hablando después de eso. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ya dice una cosa más, esfuérzate. ¿Por qué, Señor, me tengo que esforzar? Si vos me lo vas a dar. No, esforzate, te vas a tener que poner las pilas, no vas a tener que tener miedo, no te achiques. ¿Por qué? Porque vos vas a ser el que va a llevar a los demás a que crucen, a que lleguen, a que logren. Vos vas a tener que influenciar al pueblo, vos lo vas a tener que convencer, vos vas a ser ese líder que esa gente necesita. Hoy sería un padre de familia, hoy sería un padre, hoy puede ser un hermano, hoy puede ser una persona para una congregación. Siempre uno necesita de alguien. En este caso, nosotros para manifestar todas las cosas que todo ser humano quiere en la vida, necesitamos de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos de Dios? Que Dios nos demuestre cómo lo hacemos para lograrlo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con la palabra de Dios, con el sistema de Dios. El sistema de Dios es su palabra, ¿no? Entonces, son 3 cosas que se necesita para que se dé. Tiene que estar Dios, tiene que estar su palabra y tengo que estar yo con mi actitud.
Entonces, ¿cuál es la manera correcta de lograr las cosas? Decir, Señor, Señor, dame esto, y Dios, por más que yo oro y haga lo que sea, ¿me lo va a dar? No, hay una palabra entre medio, que es la palabra de Él, porque Él usó la palabra para crear todo y aún para seguir sustentando todo, para seguir reafirmando todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hablar esa palabra, para que hablando esa palabra entro en intimidad con el Espíritu de Dios y de esa manera se activa esa palabra y se manifiesta en mi vida. Lo que yo quiero, sea trabajo, sea espiritual, sea material, sea sanidad, sea cualquier ámbito de la vida que yo quiera. Le da a entender y no le dice todavía el final. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Esto es práctico. Cuando le empezamos a hablar a alguien y le decimos, vos vas a hacer tal cosa, pero te vas a tener que forzar. Vos vas a lograr esto, pero te vas a tener que forzar. Cuando se le dice a alguien que se tiene que forzar, le está dando a entender que va a ser la persona, va a depender únicamente de esa persona, que lo logre o no. Perfecto. Yo le digo a mi hijo, vos vas a lograr esto. Buenísimo. Mi hijo va a pensar que yo se lo voy a dar. Entonces yo le digo, pero te vas a tener que forzar. Porque si vos no te esforzás, no vas a pasar de grado. Porque si vos no te esforzás, entonces ¿qué hace? Acepta mis órdenes, cumple mis requisitos, mis órdenes, y aparte, obviamente que en cualquier área, ¿no? En todas las áreas, obedeciendo en la escuela, obedeciendo en la casa, en todas las actividades que tenga como hijo. ¿Por qué? Porque obedeciendo de esa manera es como va a lograr manifestar eso, no porque yo se lo dé, porque yo no voy a estar toda la vida. Por más que Dios sí esté toda la vida con nosotros, pero Él nos puso en esta tierra para que nosotros logremos el propósito, logremos las metas con su sistema. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás, no dice yo voy a repartir. Entonces, si Dios le está diciendo a Josué, porque tú harás, tú harás, tú harás continuamente, ya le quita responsabilidad a Dios de tener que hacer lo que al hombre le corresponde. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le dice, solamente hace eso. ¿Qué es? Esforzarse y ser valiente. Hay que esforzarse porque va a necesitar no permitirse estar cansado. No te podés dar el lujo de abandonar por decir que estás cansado. Descansa un poco y seguí. El cansancio, muchas veces, mental o físico, nos hace frenar y nos hace abandonar cosas, proyectos, ideas, lo que sea. Por un lado le dice esfuérzate. Si le dice esfuérzate es porque seguramente que en lo que va a emprender le va a causar cansancio y seguramente, muy probablemente, en algún momento quiera abandonar. Y además le dice, aparte de esforzarse, dice esfuérzate y sé valiente. Si Dios le dijo a Josué que aparte de esforzarse fuera valiente, es porque seguramente en algún momento de esos, si no en muchos momentos, iba a necesitar ser valiente. ¿Qué tipo de valentía? Y él como líder de mucha gente, seguramente, como pasa en muchos lugares, en alguno que otro momento puede llegar a tener uno o muchos que se le quieran tirar en contra. Una persona, vos llevas a una congregación o llevas muchas personas para vivir a otro nivel y en algún momento tenés problemas porque las cosas no te salen. Más de uno te puede tirar en contra. Y en ese momento hay que ser valiente para saber enfrentar y para no solamente por una valentía física, hay que saber ser valiente porque hay cosas que tal vez pueden llegar a decir uno, no, esto no lo voy a poder porque esto no me animo. No me animo porque tengo miedo a perder yo, a hacer perder a los demás. Decir las cosas en la cara. Esa es de la valentía que Dios se refiere. No es cuando Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Para lograr todo lo que quieras.
vas a necesitar esfuerzo, es seguir, insistir, y después de insistir, seguir insistiendo. ¿Hasta qué? Hasta que pase. Porque si decimos que en Cristo todo lo podemos, nosotros tenemos que insistir hasta que lo podamos. Podemos y después seguimos por otra cosa. Eso es el esfuerzo. Y la valentía la va a necesitar porque seguramente en más de una vez Josué ha necesitado ser valiente para tomar decisiones, para enfrentar gente. Así como le pasó a Moisés, después le pasó a Josué también. Así como Moisés mandó a los 2 espías y dudaron, la mayoría, salvo justamente Josué y Caleb, Josué también después manda espías. Y no le fue del todo bien y pasaron sobresalto. Había que animarse a ir a donde los mandó Josué. Siempre, esto está marcando que siempre que han pasado cosas y que han salido líderes y personas que han querido emprender algo, pasar a otro mejor nivel, mejorar cosas, han necesitado 2 cosas fundamentales: el esfuerzo y la valentía. Dice en el verso 12, en el 7 decíamos, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas preparado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, el más conocido de todos, que si logramos que no se haga una frase familiar, se revela y ayuda a que se vaya cualquier tipo de duda. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para mi gusto, solamente una opinión personal, debería decir esta que es la versión tan tradicional y que hay mucha gente que únicamente lee esta versión y se guía por esta versión, podría haber dicho tranquilamente, nunca se debería apartar de tu boca este libro de la ley. Porque acá lo está dando a entender como que no se va a apartar. Si Dios lo dice, no se va a apartar. No, ¿sabés si se va a apartar? ¿Cómo se puede apartar la Biblia? Si la dejás de leer. Por más que Dios quiera, si la dejás de leer a la Biblia, si dejás de leer un mensaje, si dejás de escuchar, si dejás de buscar la manera para que en tu boca haya continuamente palabra de Dios, Dios no tiene nada que ver, Dios no es responsable. Uno mismo es responsable. Absolutamente uno mismo es responsable. Entonces, para mi gusto, debería decir, no se debería apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Deberías meditar. Quisiera que medites. Yo quiero que medites. Porque acá lo está dando a entender como que ya está por hecho. Acá está dando a entender como que ya está hecho. Hablarás y meditarás. Si Dios nos dio un libre albedrío, si Dios nos dio un espíritu de dominio propio, de hecho, ¿por qué hay tanta gente que está apartada y tanta gente que no hace nada con lo que tiene que ver con Dios? ¿Por qué? Porque puede elegir. Puede elegir entre irse al infierno o irse al cielo. Crea, no crea. Entonces, hubiera estado bueno, sé que en muchas Biblias habla distinto, pero esta, que es la más tradicional, dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si no se apartara de tu boca este libro de la ley, podría decir mi versión, sino que de día y de noche meditaras en él, para que puedas guardar y hagas conforme a lo que en él está escrito, de esa manera vas a hacer prosperar tu camino. Si haces esto, vas a lograr esto. Es distinto a que cuando me dicen, haz esto, así vas a hacer esto, haz esto. Entonces por ahí la tradición lo entendió como que la orden de Dios es el mandamiento. Y la verdad que la gente al mandamiento está un poco reacia. La gente hoy más necesita una instrucción, una idea, una sugerencia. Cada vez es más difícil entrar a la gente para que acepte la palabra. Hoy no podemos a alguien que queremos que se entregue,
empezando por nuestros hijos, no podemos decirle, medita la palabra, de día y de noche, y hace esto, y esforzate, y sé valiente. Lo único que logramos es hijos rebeldes, que lo que menos quieren hacer es tener algo que ver con la palabra. Entonces, esforzate, te convendría esforzarte, lo que más te convendría es esforzarte, y ser valiente y meditar. Lee la Biblia, lee algún mensaje, lee frases, lee cosas que tengan que ver con la palabra de Dios, que eso te va a cambiar, te va a ayudar. Es distinto. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces por tercera vez y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no tiene ni temor, ni tiene dudas, ni tiene ningún tipo de miedo a nada. Entonces, si a alguien, en este caso a Josué, Dios le está diciendo, sé fuerte y valiente, realmente sé fuerte y valiente, mirá que te mando que seas fuerte y valiente, no temas ni desmayes. De muchas maneras Dios dice, tenés que ser valiente, no te achiques, no te plantes, no tengas miedo por nada. Van a venir cosas que te pueden llegar a hacer dudar, vos no dudes. Por más que no veas nada en el camino, no veas nada adelante todavía, que todavía no hayas podido llegar a ver, aunque sea ni siquiera una imagen de lo que querés ver terminado, no importa, seguí adelante, seguí insistiendo, seguí insistiendo. ¿Por qué le dice siempre que siga insistiendo, que no desmaye, que sea valiente? No solamente porque para eso, porque seguramente iban a tener cosas que le iban a hacer dudar, todo eso. Le está dando a entender, primeramente, que lo que va a hacer, lo va a lograr por su valentía, por su esfuerzo, con la palabra de Dios. Pero por más que tengamos la palabra de Dios y no seamos valientes para ponerla en práctica, no vamos a lograr nunca nada. Y eso para lograr lo que sea espiritual o material. Sea relación, sea salud, sea trabajo, sea finanza, en el aspecto que sea. Dios dice continuamente, hacé, hacé, hacé y hacé para que logres esto. Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré de mi sacerdocio. Pero ¿y si yo estoy escuchando que oramos y oramos y decimos que el Señor haga esto, que el Señor bendiga esto, que el Señor haga esto, y todavía estamos esperando y le seguimos pidiendo al Señor que haga? Cuando Dios dice, vos hacé, sé valiente, conocé mi palabra, perfecto. Dice claramente en el verso 8, nunca se apartará de tu boca. El sistema es, no dejes de hablar la palabra. ¿Por qué? Porque hablando la palabra y siendo valiente, cuando vas caminando, cuando vas proyectando, cuando vas haciendo algo, mientras vos lo hagas valientemente, esforzado y con la palabra, se terminaron los problemas. Se terminaron los problemas. Algunas cosas van a llevar más tiempo que otras. Algunas cosas van a requerir más esfuerzos que otras. Siempre, como dijimos varias veces, todos, absolutamente todos, tenemos cada uno una cosa que nos parece mucho más difícil que los demás. A uno puede ser una enfermedad, al otro puede ser una relación, al otro puede ser la falta de plata, la falta de trabajo, cualquier cosa puede ser. Todos tenemos una preocupación que, no, a mí no me interesa la plata, no me interesa esto, pero tengo este problema de salud que es grave. Es lo que menos me preocupa, es la plata, lo otro, me interesa mi problema de salud. O me interesa que estoy en bancarrota y no tengo para comer. Todos tenemos algo en particular que nos parece por encima de los demás. Bueno, eso que es la parte o el problema más difícil que tenemos cada uno, para eso necesitamos ser valientes y esforzados con la palabra. Eso es lo que da a entender el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios va a estar. En la antigüedad, esto era en el antiguo pacto. El hombre hacía y Dios le daba. En el nuevo pacto tenemos un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios
que está continuamente, que cuando nosotros estamos en contacto por hablar la palabra, hablar la palabra, ese Espíritu Santo nos pone ideas y nos dice lo perfecto que tenemos que hacer. Ante 1000 posibilidades, nosotros elegimos la correcta. Ante 1000 situaciones, nosotros elegimos ir por la correcta. La opción que elegimos, así sea en millones de opciones, el Espíritu Santo lo que me dice al oído sutilmente es esta, de esta manera tenés que hacer, de esta manera tenés que declarar, de esta manera tenés que actuar, de esta manera tenés que proceder en la vida. Así es como tenés que hacer. Entonces es mucho más fácil que alguien te dé la respuesta. ¿No es mucho más cómodo que tener que andar pensando cómo hago? Y lo más cómodo que siempre resultó es pedirle a Dios que haga. Dios dice, es al revés. Vos hoy tenés que estar en contacto con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, por hablar palabra de Dios, vos no se te va de la boca, no se te aparta de la boca, actuás confiado, y por más que no veas, vas hasta que veas, vas hasta que se manifieste. Entonces fuiste valiente y fuiste forzado, y no desmayaste, no tuviste miedo, como dice el verso 9. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, el Señor os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis, hasta tanto que el Señor haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tu palabra en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente, dice el capítulo 1 de Josué. Es continua, pero continuamente es una cosa clara. Siempre, muchas veces cuando alguien nos dice algo, o escuchamos que alguien le dice algo a otro, no hace falta que sea tan literal. No sé qué ejemplo poner ahora de que podamos decirle, por ejemplo, o a la pareja, o al matrimonio, o a los hijos, hacé tal cosa, prepárate, lavate la cara, vestite, porque vas a tener, no sé, una alegría, una fiesta alegre. Entonces te va diciendo, te empieza a decir, o le empezamos a decir a nuestros hijos, vas a pasar una noche realmente hermosa, vas a pasar un momento buenísimo, y qué sé yo cuánto, y de pronto por ahí nos encontramos con que nuestro hijo nos dice, qué bueno, me quedo sentado y voy a ver. No, bañate, levantate, salí de la cama, bañate, anda a cortarte el pelo, vestite bien, perfumate, y vas a tener que ir a buscar tal cosa, a tal ropa, todos preparativos. Todos esos preparativos están dando a entender
en que esa persona es la que va a tener que ir en busca de eso que tanto quería. Es la persona la que se tiene que mover para todas las cosas que quiera. No sé, a mí se me ocurrió eso, capaz que no es del todo claro el ejemplo, pero puede haber muchísimos ejemplos que podamos hablar con otro. Dios no puede hacer por nosotros las cosas que nos toca hacer a nosotros, eso lo dijimos un montón de veces. Y en toda la Biblia da a entender claramente eso. Entonces, cuando se revela eso, mirá qué fácil sería, o mejor dicho, qué bueno sería que cuando se le revela esto, no hay otra manera de entender el hecho de que no depende de Dios que yo me sane, no depende de Dios que yo sea rico financieramente, no depende de Dios. ¿Por qué? Porque depende de que yo acepte el sistema de Dios y que acepte la palabra de Dios y que acepte vivir bajo los mandamientos de Dios. Yo lo acepto, acepto la palabra, no se me va de la boca el agradecer, el decir que el Señor me ha salvado, que el Señor ha hecho todo lo que ha hecho por mí. Perfecto, una cosa es que yo diga todo lo que el Señor ha hecho por mí, pero otra cosa es lo que yo tengo que hablar y decir qué voy a hacer y voy a lograr. Y voy a hacer esto, y voy a hacer, ahora estoy enfermo, pero yo voy a ser el sano. Declaro que yo ya estoy sano, porque por las llagas de Cristo, porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Por las llagas de Cristo yo he sido sanado. Perfecto, entonces yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo declaro. No puedo esperar a que Dios lo haga, porque Dios me está diciendo, tenés que conocer la palabra, tenés que hablar la palabra y tenés que ser valiente. Así como Josué tuvo que ser valiente, una persona, por ejemplo, enferma, con una de esas enfermedades terminales muy graves, se tendría que determinar, en vez de esperar a que Dios la sane, determinarse a decir que con esa palabra de Dios, del Dios que cree, se va a manifestar sanidad. Y para eso necesita no solamente hablar la palabra, sino que tiene que ser valiente y tiene que ser esforzado. Esforzarse es seguir, seguir y no parar, seguir y no parar, seguir y no parar. Haya dolor, no haya dolor, haya tristeza, lo que sea, seguir y no parar. ¿Haciendo qué? Hablando la palabra que Dios le dijo. Y además, ser valiente para las situaciones que vengan. Es claro. Yo busqué, por tener un poco más completo, un par de versículos más. Y el segundo estaba en Josué también, pero capítulo 13. Y dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se consideran los cananeos. De los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Escaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Sabeos. Al sur de toda la tierra de los cananeos, y Mechara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta el límite del amorreo, la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Misrefot-Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Da lugares que van a conquistar, que todavía faltan para conquistar. Es como que Josué conquistó cosas impresionantes que había dejado Moisés, pero ahora le dice, mirá, todo lo que hizo Moisés y lo que te mandé a vos, ahora ya sos grande vos, ya no te va a dar el cuero. Pero hay muchas cosas por hacer todavía. ¿Qué le estaba dando a entender? Vos no vas a poder con eso. Entonces vas a tener que formar gente,
vas a tener que preparar gente para que siga con tu camino, así como lo hizo Moisés. Lo mismo le había dicho a Moisés, si se acuerdan. Moisés después lo llama a Josué para que siga el sucesor. Josué, a su vez, también tenía que preparar un sucesor, o sucesores, porque había muchas cosas que las personas iban a tener que conquistar. ¿Qué otro mensaje claro de Dios le dejan claro a Josué? Que como había muchas cosas para conquistar, todavía, además de la tierra, para poseer esa tierra, tampoco estaba vacía como la que le dio Moisés. Estaba llena de gente y eran todos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Y le dice, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nuevas tribus y a la media tribu de Manasés. Dice, reparte, hacé y hacé. ¿Por qué Dios sigue diciendo de la misma manera, hacé vos? Si el Dios es Él, ¿por qué no repartió Él? Porque claramente Dios en toda la Biblia da claramente a entender que la persona que quiere lograr algo tiene que hacerlo Él por Él mismo. No solo con una palabra que no se tiene que apartar de su boca. ¿Con qué más? Con esfuerzo y con valentía. ¿Por qué? Porque siempre, absolutamente siempre, de antes y después, depende únicamente de la persona. ¿Para avanzar o para retroceder? Dios acá no solamente le manda la instrucción, no solamente le dice lo que tiene que hacer, le dice cómo y con qué. ¿Cómo lo vas a hacer? Esforzándote y siendo valiente. ¿Y con qué lo hago? Con la palabra que no se tiene que ir de tu boca. ¿Por qué? Y porque al hablar la palabra de Dios, la herramienta principal es la palabra, y la palabra lo que hace es que mi conexión con el Espíritu Santo, mejor dicho, esa palabra me conecta con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios es el que me da ideas, como dijimos hace un ratito, a tomar la opción correcta en el área que sea. Dice, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad del Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según le dio Moisés, siervo del Señor. Desde Aroer, que está en la orilla del arroyo de Arón, y la ciudad que está en el medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Yerón, rey de los amorreos, y el cual reinó en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón. Bueno, y nombra más lugares y personas y tribus. Y dice al finalizar esta parte, verso 13, mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Macá habitaron entre los israelitas hasta hoy. Da a entender y dice claramente la instrucción. O sea, no quedan dudas. Cuando Dios dice la idea, muchas veces tenemos esa costumbre, o hemos tenido esa costumbre, o mucha gente todavía lamentablemente tiene la costumbre, de orar para que Dios le diga qué hacer. Y Dios le dice claramente qué hacer. El tema es que, por desgracia, por la tradición que ha enseñado mal, con una dependencia, ha creado una dependencia, la gente sigue esperando que Dios haga algo. Y tal vez nosotros en muchas actitudes esperamos que Dios haga algo, por más que no lo digamos. Que Dios transforme a una persona, que Dios sane a alguien, que Dios haga algo. Y en realidad el sistema de Dios no funciona así. Porque si no, Dios no nos diría que nos esforcemos. Si no, Dios no nos diría, andá para allá, vení para acá, habla con este. ¿Por qué no habla Dios? ¿Por qué? ¿Para qué quiere que? Si vos sos perfecto, acá el perfecto sos vos. ¿Por qué no lo haces vos?
porque el sistema está hecho para que el hombre mismo haga todas las cosas que haya que hacer en el mundo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si no, las cosas las va a hacer a medias, o va a hacer cosas que parecen muy importantes, pero a la que la larga no sirve, o no da todo el fruto que tiene que dar. La palabra habla claramente y de muchas maneras, dando a entender que si lo hacemos con la palabra de Dios, vamos a tener el 100% del resultado positivo. Sin la palabra de Dios no tenemos ninguna garantía. Y sí, la Torre de Babel la hicieron gigante, hicieron muchas cosas, pero el hombre iba a llevar solamente a muerte desobedeciendo a Dios. Porque una cosa es que uno tenga los ojos vendados y diga que conoce de memoria la casa, en algún momento con algo que le cambiaron se puede tropezar. En cambio, con los ojos destapados, viendo, es distinto. Porque ves la situación perfecta. La palabra lo que nos permite es ver literalmente la situación. Ver qué es lo que tengo que hacer. Ver lo que tengo que decir. A dónde tengo que ir. Cómo tengo que actuar. Que es lo que definitivamente necesitamos todos los seres humanos para hacer las cosas bien. Para tener el buen resultado. Entonces, en esta parte, donde ya Josué estaba un hombre mayor, le habló primero cuando empieza su proceso Josué. ¿Cómo es la palabra? Heredando de alguna manera el propósito de Moisés. La idea de Dios la empezó Moisés y la siguió Josué. Ahora, Josué está terminando sus últimos años de vida, porque según lo que Dios le dijo, ya tenés muchos años y quiero que hagan esto y esto y esto. Es como que yo soy el líder y me estoy poniendo grande y ya llega un momento que ya empiezo a perder la vista o no me siento tan bien o no me siento tan capacitado ya para influir en la gente. Entonces, para eso se necesita formar a alguien para que siga con la idea de Dios. Porque la idea es esa, que logremos desde nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y que todos los que vengan sigan esta misma idea, hablando la palabra de Dios continuamente y animándose a hacer, esforzándose y siendo valiente, atreviéndose a creer que sí se pueden lograr las cosas, que sí se puede tener una casa propia, que sí se puede tener un mejor estado, un perfecto estado de salud, que se puede tener una relación excelente entre dos seres humanos y mucho más en familia, cosas que tal vez están en general, pero a medias, porque vemos un ejemplo, vamos a una casa, vamos a otra, y pareciera que no existiera la casa donde no hay discordia, nada de discordia. Algo, un poquito aunque sea, en todas hay. Entonces, la palabra para esto me dice que, por ejemplo, arrancando desde el principio, desde lo básico que es la familia, arrancar con buena relación y después perfecto estado de salud, perfecto estado de finanza, perfecto en todas las áreas. Eso sería manifestar lo de Dios en la tierra. Y se necesitan esas tres cosas. La palabra que no se vaya de la boca. Cuando digo que no se vaya de la boca es escucharla la palabra para después hablarla o leerla. Y después en atreverse a hacer, siendo valiente, atreverse a hacer, a ir por algo que se quiere, y en eso que se quiere, ser esforzado. Entonces, de esta manera, desde el comienzo de Josué y hasta el final de Moisés, y el final de Josué, y antes que fue Moisés, siempre Dios, con todo lo que dijo, y con todo lo que está escrito acá, claramente dio a entender que depende exclusivamente de nosotros.
que de nuestra decisión depende vida o depende muerte. ¿Queremos vivir como corresponde? Bueno, estemos bajo los mandamientos de Dios, estemos bajo las instrucciones de Dios, bajo las ideas de Dios, bajo los pensamientos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Conexión con el Espíritu Santo. Y de esa manera el Espíritu Santo me va diciendo y me va hablando y me va dando ideas. Y las ideas que voy a hablar ya no van a ser las mismas, van a ser las de Dios. El último, la última muestra de la manera en que Dios se maneja o trabaja o opera, o de la manera que lo quieran llamar, está en Mateo 28, del 16 al 20, perdón. Y en esta versión dice Mateo 28 del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto impresionantemente, increíblemente, impecable, termina de fundamentar todo lo anterior. Porque dice, acuérdense que cómo era el título. ¿Cómo era el título? Únicamente depende de mí. Depende únicamente de mí. Y no lo completé para cosas buenas, para cosas malas, porque es para lo que sea. Mi decisión y de mi actitud depende mi éxito o mi fracaso. Esto lo dice Jesús. Y acuérdense de qué manera actuó con Josué, Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les dijo que vayan, no que esperen cómodo, que vayan. Les indicó que hagan algo. ¿Qué sigue diciendo después? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Algo clave, algo que a la gran mayoría, pero al 90 y pico de % largo de la gente, sean cristianos o no, le corta el éxito en lo que quieran, le corta la posibilidad de vivir correctamente. La duda, aún siendo cristiano, duda si Dios quiere, y tal vez, y por qué será una prueba de Dios, y capaz. Si lo que engendraste es palabra de Dios, no puede haber duda, tiene que haber autoridad. Lo manifiesto con autoridad. Dice el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, mirá qué contradicción. Cuando lo vieron, dijeron, el maestro, le adoraron. Le habrán dicho, oh Señor, Señor, tú eres hijo del Rey, tú eres hijo del Señor de señores, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, qué bueno, Señor, como dicen hoy. Oh Señor, el más grande, sin Dios no se puede nada, sin Dios, ya lo sabemos a eso. Eso no es novedad. ¿Y después qué hacen? Dicen que, pero algunos dudaban. O sea que lo reconocían como el Señor y lo tenían ahí y aún así dudaban si podían hacer lo que tenían que hacer. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Le está hablando anticipadamente. Como después le iba a decir otra cosa, los tenía que preparar de antemano. ¿Qué le dijo el Señor antes a Josué? ¿No lo preparó? ¿No le dijo, vas a lograr todo esto? Vas a ganar todo esto. Y vas a llevar a esa gente. Y vas a hacer esto. Qué lindo que Dios te diga, vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y vas a tener esto, y yo digo que te voy a dar esto, y vas a tener una gran cosa. Pero, para eso, primero vas a tener que hacer esto. Habla la palabra. Esforzate
y sé valiente. Cambió las palabras nomás acá Jesús, pero es lo mismo. Y Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Él tiene la potestad, el poder. ¿Qué hacía? Les daba a entender de que Él les iba a dar la orden y con esa orden iba el poder. Está diciendo, yo tengo todo el poder. Yo les digo, yo soy Jesús. Hagan de cuenta que Jesús está acá, en la época que estuvo en la tierra. Yo soy Jesús. Y todo poder se me ha dado, dice toda potestad, es todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. O sea que no hay un solo lugar en ningún lado que Él no tenga poder. Entonces, con ese poder que le dijo que tenía, yo agarro y le digo, yo tengo el poder en el cielo y en la tierra. No hay nadie más poderoso que yo. Ahora, dice, vayan, más adelante, por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se copió Jesús de lo que Dios le dijo a Josué. ¿Por qué? Porque él hablaba palabra del Padre. Le dijo lo mismo que Dios le dijo a Josué. Así como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Jesús le dijo, yo tengo potestad en los cielos y en la tierra se me ha dado. Así que tengo poder para la tierra, para el cielo, pero también tengo poder para la tierra. Pero ese poder que tengo no es solamente para hacer yo las cosas. ¿Me creés que tengo todo el poder? Sí, vos tenés todo el poder, perfecto. Andá y hacé tal cosa. Ay, pero yo no tengo conocimiento. Yo no puedo. Te estoy diciendo que tengo todo el poder. Andá y hacelo. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué esperamos que Dios lo haga? ¿Por qué le decimos al Señor que nos sane? ¿Por qué le decimos al Señor que nos bendiga? ¿Por qué decimos que el Señor queremos que haga esto y que haga esto y que haga esto? Señor, hace esto, Señor, saname, Señor, prosperame, Señor, limpiame. ¿Por qué? Si lo único que tenés que hacer es vos creer y con la palabra mía, que no se vaya de tu boca, con esa palabra tenés que ir y esforzarte y sé valiente. Andá y hacelo. Andá y hacé discípulo a las naciones. Andá y hablale con autoridad. Ya está. El problema, puede haber muchos versículos. De la gente que no cree eso es porque no se le reveló eso de que Jesús dijo, van a hacer cosas como las que yo hice y aún mayores. No creyeron eso. Por eso siguen pidiéndole a Jesús, al Espíritu Santo, al Señor, y pidiéndole unción, y pidiéndole poder, y pidiéndole fe. Cuando Dios dijo, todas las bendiciones te di. Todas las bendiciones espirituales, porque vos sos un espíritu. Cuando te conectás conmigo en el espíritu, vos mismo, con ese espíritu, vas a poder manifestar las cosas en la tierra. Pero no pidas que yo siendo espíritu te dé cosas materiales. Vos manifestás las cosas materiales en la tierra. Con mi poder, dice Dios. Haceme caso. Jesús le dijo, háganme caso. Yo tengo todo el poder. Yo soy el que tiene el poder. Yo sé lo que te digo. Andá y hacelo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que mando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Para que qué dice? Para que guardes y hagas de acuerdo a cómo está escrito, dice. Para que guardes. Lo hablas, te queda. Lo hablas, te queda en la mente. Lo hablas, te queda en la mente. Eso es guardar. Guardar la enseñanza. La guardás, la guardás, la guardás. Metés pensamiento que tenga que ver con la palabra de Dios. Cuando vos vas a hablar y vas a querer hacer algo, así sea cocinar, vas a cocinar con los pensamientos de Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, le pusiste sal, no le pongas otra vez. Se te está quemando. Hace esto, hace lo otro, habla por este trabajo, contestá de esta manera, ten esta actitud, sé dura, acá sé más flexible.
todas las opciones que tenemos en la vida para decidir y para hacer cosas, que tenemos millones de decisiones en el día, lo ideal sería que tengamos la voz del Espíritu Santo en nuestro oído diciéndonos, esto no, esto no, esto no, esto sí. ¿No sería mucho más fácil eso? Por eso, de todas maneras, de todas las maneras que Dios habló, dejó demostrado claramente que lo que de quien depende la situación, las mejoras en la vida, que mejore el estilo de vida, que vivamos realmente como queremos vivir, como merecemos vivir, como hijos de Dios, depende únicamente de nosotros, adoptando y no dejando nunca más el sistema de Dios. Pase lo que pase, yendo al frente, con la palabra de Dios, siendo esforzado y siendo valiente.